Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la regulación de la tensión arterial. Para empezar, vamos a definir lo que es tensión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos. Y su fórmula es gasto cardíaco por resistencia periférica total. Esta tensión arterial es la que asegura la buena perfusión de los tejidos, y para ello existe una serie de mecanismos que aseguran que se mantenga dentro de niveles normales. Existen sistemas de control de la tensión arterial a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo juegan un papel importante el sistema nervioso autónomo, los vasoreceptores, los quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. A mediano plazo, la regulación está constituida por el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, la relajación de la vasculatura por estrés y el desplazamiento de los líquidos. Y a largo plazo encontramos el sistema de líquidos renal corporal. Muy bien, volviendo a la regulación a corto plazo, el primer mecanismo que vamos a mencionar es el sistema nervioso autónomo, que ejerce su función principalmente a través del sistema nervioso simpático, y en menor medida del sistema nervioso parasimpático. Las fibras nerviosas simpáticas inervan la mayoría de los vasos sanguíneos, exceptuando los capilares, y producen aumento de la resistencia al flujo sanguíneo en las pequeñas arterias y arteriolas, provocando que disminuya la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La mayoría de sus fibras son vasoconstrictoras y se distribuyen a casi toda la circulación. Solo algunas pocas son vasodilatadoras. También produce vasoconstricción venosa, lo que empuja la sangre hacia el corazón. Y por último vamos a mencionar el aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, ejerce su función en el corazón a través de los nervios vagos y producen descenso de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad del músculo cardíaco. Este sistema nervioso autónomo trabaja a su vez coordinado por el centro vasomotor, que se sitúa en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Consta de una zona vasoconstrictora situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. Las neuronas de esta zona distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Encontramos también una zona vasodilatadora, situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba a la zona vasoconstrictora e inhiben la actividad de esta zona, lo que provoca vasodilatación. En condiciones normales, la zona vasoconstrictora del centro vasomotor transmite señales continuamente hacia las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas, provocando que los vasos sanguíneos se mantengan en un estado parcial de vasoconstricción, que se conoce como tono vasomotor. Al mismo tiempo que el centro vasomotor regula la cantidad de constricción vascular, también regula la actividad cardíaca, ya que porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón, cuando es necesario aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíaca. El centro vasomotor es controlado a su vez por centros nerviosos superiores, como la sustancia reticular de la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo y partes de la corteza cerebral. Las porciones más superiores y laterales de la sustancia reticular provocan excitación, mientras que las porciones más mediales e inferiores provocan inhibición. El hipotálamo está ubicado en el diencéfalo, y sus porciones posterolaterales provocan principalmente excitación, mientras que la porción anterior, una excitación o una inhibición leve, dependiendo la parte exacta del hipotálamo anterior que se estimula. Se considera que la zona principal del cerebro que controla el sistema vasodilatador es la parte anterior del hipotálamo. Muchas partes de la corteza cerebral también excitan o inhiben el centro vasomotor. Por ejemplo, la corteza motora transmite impulsos hacia el hipotálamo, y otros como la parte anterior del lóbulo temporal, las zonas orbitarias de la corteza frontal, la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala, el tabique y el hipocampo. Bien. La sustancia segregada por las terminaciones nerviosas vasoconstrictoras corresponde a noradrenalina, que actúa directamente en los receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso vascular, provocando vasoconstricción. Los impulsos del sistema nervioso simpático se transmiten hacia la médula suprarrenal, al mismo tiempo que se transmiten hacia los vasos sanguíneos, con lo que la médula suprarrenal secreta tanto adrenalina como noradrenalina hacia la sangre circulante, con lo que se distribuye a todo el cuerpo ejerciendo un efecto vasoconstrictor en los vasos sanguíneos. Aunque en algunos tejidos la adrenalina provoca vasodilatación, porque también tiene un efecto estimulador sobre los receptores adrenérgicos beta, que dilatan algunos vasos en lugar de contraerlos, principalmente en la vasculatura muscular.
Resumiendo, una de las funciones más importantes del centro nervioso de la circulación es su capacidad para incrementar rápidamente la presión arterial, y esto es posible gracias a 3 cambios. Primer cambio. La mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contraen, lo que aumenta mucho la resistencia periférica total y por ende la presión. Segundo cambio. Las venas se contraen con fuerza, lo que desplaza la sangre de los vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente que eyecta mayor cantidad de sangre y aumenta la presión arterial. El tercer cambio es que el sistema nervioso autónomo estimula directamente al corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil. Pasamos entonces al segundo mecanismo para el control a corto plazo de la presión arterial, y es el reflejo varorreceptor. Este reflejo se inicia en los varorreceptores o presorreceptores, situado en puntos específicos de varias arterias de gran tamaño. Por ejemplo, en la pared de ambas arterias carótidas internas, cerca de la bifurcación carotidia o seno carotidio, y en la pared del callado aórtico. El aumento de la presión arterial estira los varorreceptores carotídeos que transmiten la señal a través de los nervios de Hering hacia los nervios glosofaringeos y después hacia el tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco del encéfalo. Las señales de retroalimentación vuelven después a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta el nivel normal. Las señales que proceden de los varorreceptores aórticos en el callado aórtico se transmiten a través de los nervios vagos, también hacia el tracto solitario del bulbo. En el bulbo, las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor y excitan el centro parasimpático vagal. Esto provoca vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico y descenso de la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca. Cabe destacar que los varorreceptores responden mucho más a una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria. Estrechamente asociado al centro de los varorreceptores del sistema de presión actúa un reflejo de quimiorreceptores, que está formado por células quimiosensibles a la ausencia de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones de hidrógeno. Se localizan en varios órganos quimiorreceptores pequeños, de 2 milímetros aproximadamente. 2 cuerpos carotídeos, cada uno de los cuales se sitúa en la bifurcación de cada arteria carótida común y habitualmente entre 1 y 3 cuerpos aórticos adyacentes a la aorta. Los quimiorreceptores excitan las fibras nerviosas, que junto a la fibra de los varorreceptores llegan por los nervios de Hering y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo, excitándolo y elevando la presión hasta la normalidad. Cada cuerpo carotídeo está irrigado por un flujo sanguíneo abundante a través de una arteria nutricia pequeña, por lo que los quimiorreceptores siempre están en contacto con la sangre arterial. Si la presión disminuye a un nivel crítico, debe caer a 80 milímetros de mercurio o menos, disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto la llegada de oxígeno, y hay acumulación excesiva de dióxido de carbono y iones de hidrógeno. Esto se produce por un flujo enlentecido. Tanto la aurícula como las arterias pulmonares tienen en sus paredes receptores de estiramiento denominados receptores de baja presión. Son similares a los receptores de estiramiento de los varorreceptores que hay en las grandes arterias. Estos receptores de baja presión minimizan los cambios de presión arterial en respuesta a los cambios de volumen de la sangre. El estiramiento de las aurículas también provoca una dilatación refleja significativa de las arteriolas aferentes de los riñones y una señal hacia el hipotálamo para disminuir la secreción de hormona antidiurética. Al dilatarse las arteriolas eferentes, aumentan la presión capilar glomerular, con el consiguiente aumento de la filtración glomerular. La disminución de la hormona antidiurética, por su parte, disminuye la absorción de agua desde los túbulos. El estiramiento auricular provocado por el aumento de sangre circulante provoca la liberación de péptido natriurético auricular, que se une a sus receptores específicos y ejerce acción para disminuir la precarga cardíaca. Entre sus efectos, provoca disminución de la reabsorción renal de sodio. El aumento de la presión auricular aumenta la frecuencia cardíaca. Una pequeña parte de este incremento se debe al efecto directo del aumento del volumen auricular para estirar el nódulo sinusal. Otro aumento de la frecuencia se debe a un reflejo nervioso denominado reflejo de Bainbridge. Los receptores de estiramiento de las aurículas provocan que el reflejo de Bainbridge transmita sus señales hacia el bulbo raquídeo. Después, las señales eferentes se transmiten de nuevo a través de los nervios vagales y simpáticos para aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción cardíaca. Es decir, este reflejo ayuda a prevenir el estacionamiento de sangre en las venas aurículas y la circulación pulmonar.
Aparte del control que ejercen los vasoreceptores y los receptores de baja presión, hay una respuesta propia del centro vasomotor ante la isquemia cerebral. Es decir, cuando la sangre que le llega disminuye lo suficiente, se produce una excitación de la zona vasoconstrictora y aumenta hasta los niveles máximos que pueda bombear el corazón. Este efecto se debe a que la sangre que fluye lentamente no puede llevarse el dióxido de carbono del centro vasomotor y se acumula además ácido láctico y otras sustancias ácidas que contribuyen a la estimulación y elevación de la presión arterial. Esta respuesta se conoce como respuesta isquémica del sistema nervioso central. El grado de vasoconstricción simpática provocado por la isquemia cerebral intensa a menudo es tan grande que algunos vasos periféricos se ocluyen total o casi totalmente. Por ejemplo, los riñones interrumpen totalmente su producción de orina por la constricción arteriolar renal. La respuesta del sistema nervioso central llega a ser significativa cuando la tensión arterial cae a 60 milímetros de mercurio o menos. Por lo tanto, no es uno de los mecanismos normales de regulación de la presión arterial, sino que actúa como un centro de emergencia. Existe una respuesta especial a la isquemia cerebral denominada reacción de Cushing, que se produce como consecuencia del aumento de presión del líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro en la bóveda craneal. Esto produce compresión cerebral y de las arterias cerebrales, interrumpiendo el aporte sanguíneo cerebral, que genera isquemia. Esto provoca la elevación de la tensión arterial y colabora a que se recupere el flujo sanguíneo. Algo que queremos aclarar es que cuando se produce el reflejo de vasoreceptores o quimiorreceptores, las señales nerviosas se transmiten simultáneamente a partir de los vasos a los músculos esqueléticos del organismo, en especial los abdominales, que comprimen los reservorios venosos del abdomen, ayudando a trasladar la sangre hacia el corazón, que va a disponer de más cantidad de sangre. Esta respuesta global se conoce como reflejo de compresión abdominal. Pasamos entonces a la regulación a mediano plazo. Aquí encontramos al famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina se sintetiza y almacena en una forma inactiva conocida como prorenina en las células yuxtaglomerulares de los riñones. Cuando desciende la tensión arterial, se produce la excreción de muchas de las moléculas de prorenina de las células yuxtaglomerulares y la liberación de renina a la circulación. No obstante, quedan pequeñas cantidades de renina en los líquidos locales del riñón que inician varias funciones intrarrenales. La renina es una enzima proteica y no una sustancia vasoactiva, y actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominada sustrato de renina o angiotensinógeno, producida en el hígado, y va a liberar un péptido de 10 aminoácidos, la angiotensina 1, que tiene propiedades vasoconstrictoras discretas. A esta angiotensina 1 se le cinden 2 aminoácidos para formar la angiotensina 2. Esta conversión se produce en gran medida en los pulmones, cuando el flujo sanguíneo atraviesa los pequeños vasos de este territorio, catalizada por una enzima denominada enzima convertidora de la angiotensina, que está presente en el endotelio de los vasos pulmonares. Otro tejido, como los riñones y los vasos sanguíneos, también contienen enzima convertidora y, por lo tanto, forman angiotensina 2 localmente. La angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora muy potente, que persiste en sangre solo 1 o 2 minutos porque se inactiva rápidamente por muchas enzimas tisulares y sanguíneas, que se conocen como angiotensinasas. La angiotensina 2 aumenta la presión de dos formas. La primera es la vasoconstricción, que es muy intensa en las arteriolas y que aumenta la resistencia periférica local y por lo tanto la presión. También hay una vasoconstricción de menos intensidad en las venas, lo que favorece el incremento del retorno de sangre venosa hacia el corazón. La segunda forma es por el descenso de la excreción, tanto de sal como de agua por los riñones, lo que aumenta el líquido extracelular, y va a aumentar la presión por horas y días sucesivos. Esto se logra al actuar directamente sobre los riñones, pero también al provocar la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales, la cual aumenta la reabsorción de sal y agua, provocando la contracción de las arteriolas renales, con lo que disminuye el flujo sanguíneo a través de los riñones. El flujo lento reduce la presión de los capilares peritubulares, lo que provoca una reabsorción rápida de líquidos de los túbulos. Otro método de regulación de la presión a mediano plazo es por relajación de la vasculatura por estrés. Cuando la presión arterial está demasiado elevada, los vasos tienden a ceder y a expandirse, para evitar el aumento. Si esto no sucediera y las paredes se mantuvieran rígidas, la presión aumentaría significativamente. El tercer mecanismo
Es por el desplazamiento de líquidos. Si la presión arterial aumenta demasiado, se produce un traspaso de líquidos de la circulación hacia los tejidos. Y si la presión disminuye demasiado, se produce el efecto contrario. Y el líquido pasa de los tejidos a la circulación, para aumentar el volumen y por ende la presión. Así de simple es. Finalmente, llegamos a la regulación a largo plazo. Y aquí está como mediador el sistema de líquidos renal corporal. Y aquí entra en juego la ingesta y la excreción de líquido para lograr una homeostasis en el organismo. Al aumentar la volemia, aumenta la presión arterial, que a su vez aumenta la excreción de agua y sodio por el riñón. Y aparecen dos conceptos: diuresis por presión, que al aumentar la presión aumenta la diuresis, y natriuresis por presión, que al aumentar la presión aumenta la eliminación de sal. Bueno amigos, esto es todo por este video, esperamos que les haya quedado claro. Si les gustó, que puedan darle like y compartirlo con sus amigos. ¡Nos vemos!